Hay historias que simplemente se quedan grabadas para siempre. Relatos de un valor que parece de otro mundo. Y bueno, hoy vamos a desentrañar una de las más grandes, la leyenda de las Termópilas. Piensen en este número, 300. Ha retumbado a través de los siglos y se ha convertido en el símbolo máximo del sacrificio, de una valentía de verdad sobrehumana frente a lo que parecía un final inevitable. Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es que un grupo tan pequeño pudo frenar a un imperio entero? Porque esto no es nada más una historia de guerra, es el relato de cómo la estrategia, la disciplina y un espíritu que se niega a romperse pueden nivelar cualquier campo de batalla. Bueno, pues vamos a entrarle de lleno a esto. A ver, lo primero que hay que entender, y esto es clave, es que lo que pasó ahí no fue una carga suicida sin más. Para nada. Fue una decisión fríamente calculada. Una jugada maestra de estrategia, tanto militar como simbólica, orquestada por el rey espartano Leónidas. La genialidad empezó con la elección del lugar. Las Termópilas, que significa puertas calientes, era un paso tan pero tan estrecho que la ventaja numérica gigantesca del ejército persa pues quedaba completamente anulada. El terreno se convirtió literalmente en su mejor aliado. Entonces, el plan de Leónidas era brillante por donde se le viera. Primero, eligió a 300 espartanos que ya tenían hijos varones. Así se aseguraba de que sus linajes no se extinguieran. Segundo, y esto es importantísimo, no estaban solos. Había miles de aliados de otras ciudades griegas luchando codo a codo con ellos. Y tercero, como ya vimos, usaron la geografía como si fuera un arma letal. Ahora, ¿cómo se materializó esta defensa? La clave de todo fue la falange. A ver, imaginen esto, una pared de bronce y acero, un muro de escudos pegados uno con otro, del que salía un bosque de lanzas. Esta formación, con su disciplina brutal, era prácticamente invencible en un combate de frente, y más en un espacio tan chiquito. Y así el escenario estaba listo, la fuerza más grande que el mundo había visto hasta ese momento, contra un pequeño grupo de hombres decididos a no ceder, pero ni un centímetro de su tierra. La batalla se extendió durante 3 días que pasaron a la historia. Los primeros 2 fueron una demostración increíble de la táctica griega, pero el tercer día, el destino iba a dar un giro oscuro, uno muy trágico. Durante esos 2 días, una y otra vez, las oleadas de soldados persas se estrellaban contra la falange y eran rechazadas. Incluso los famosos inmortales, la guardia de élite del mismísimo rey Jerjes, no pudieron romper la línea. Cuentan las crónicas que Jerjes, que estaba viendo todo desde su trono, saltaba de la furia. No podía creer lo que estaba pasando. Pero aquí es donde la historia se tuerce. La fortaleza de las Termópilas tenía un punto débil, un sendero secreto en las montañas. Y un griego de la zona, un tipo llamado Efialtes, movido por la pura codicia, traicionó a su gente y le mostró el camino a los persas. Cuando Leónidas se dio cuenta de que los iban a rodear, le dijo a la mayoría de sus aliados que se retiraran. Pero él, sus 300 espartanos y un grupo de tespios increíblemente leales decidieron quedarse. Ya no para ganar, sino para comprarle tiempo al resto de Grecia. Lucharon hasta el último aliento, con una ferocidad legendaria, negándose a rendirse incluso cuando ya solo les quedaban las manos y los dientes. Claro, una historia tan poderosa como esta ha generado un montón de mitos, sobre todo por las películas que hemos visto. Así que ahora es momento de hacer algo muy importante, separar la ficción, que es espectacular, de la realidad histórica, que es todavía más fascinante. Esta tabla lo resume perfecto. Fíjense en 2 de las diferencias más grandes. El Jerjes del cine es un gigante sin vello que se proclama un dios. El Jerjes histórico era un hombre con barba, muy devoto de su dios Ahura Mazda. Y lo más importante, no eran 300 espartanos solos contra el mundo. Eran miles de griegos, unidos. De hecho, para el Jerjes real, eso de declararse un dios habría sido la peor blasfemia posible. Y además de ser un líder militar, también fue un gran constructor, siguió con toda la obra arquitectónica de su padre. La historia, como casi siempre, es mucho más compleja y tiene más matizos que la ficción. Y ojo con este número, porque es fundamental. Más de 700 despíos eligieron, por voluntad propia, quedarse a morir junto a los espartanos. Su heroísmo es una parte esencial de esta historia, un sacrificio que merece ser recordado con el mismo honor. Entonces, ¿cómo es que una derrota táctica, una masacre, se transforma en una de las victorias estratégicas más importantes de la historia? Bueno, pues el eco de esa batalla literalmente cambió el mundo. El sacrificio de Leónidas y sus hombres provocó un efecto dominó. Primero, compró un tiempo valiosísimo para que el resto de Grecia se organizara.
Segundo, su historia se convirtió en un grito de guerra que unió a las ciudades-estado, que antes siempre andaban peleando entre ellas. Y tercero, esa unidad fue la que al final llevó a la derrota total de la invasión persa. Y eso es lo que perdura hasta hoy. Más allá de la batalla en sí, la historia se convirtió en un símbolo universal de resistencia contra la tiranía. Ha inspirado a muchísimas generaciones a defender su libertad, sin importar qué tan imposibles parezcan las probabilidades. Y esa es la reflexión que nos deja esta historia, ¿no? Nos obliga a preguntarnos qué es tan importante para nosotros, qué principios defenderíamos con esa misma convicción, incluso cuando la derrota parece completamente segura. Porque al final de cuentas, de esto se trata todo. Jerjes ganó la batalla, sí, pero Leónidas ganó la inmortalidad. La verdadera victoria no se midió en quién controlaba ese paso de montaña, sino en la leyenda que forjaron. Una leyenda que demostró que el espíritu de unos pocos puede ser mucho más poderoso que el ejército de todo un imperio.